Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados. Bienvenidos a Infiltrados hasta las 2 de la tarde. Vamos a iniciar de inmediato. Pues, Lady Lynn Contreras, ¿cómo está? Bien, feliz y agradecida. No solo porque hoy le hace falta algo, disculpe. Eso casi, cafecito casi en mano. Sí, mi frasecita, cafecito en mano, la alegría en el rostro, la ilusión en el alma de compartir con nuestra audiencia fiel, siempre ahí cerquita de nosotros en estas 2 horas para compartirles este contenido maravilloso que siempre preparamos para ustedes y nuestra productora haciendo de la suya. Señores, muy feliz en este día, agradecida. Si usted está vivo, usted está respirando, usted tiene todo para luchar, tiene la mitad del pleito echado, cuidado sin más y agradezca por tantas cosas que damos por sentado y que son verdaderamente un milagro. Así es, entonces tenemos visita. Pero saluden. Por favor, saluden. Ustedes saludaron, hay 2 saludos. Gracias, tú tienes muchas cosas también pero por las cuales dar gracias. Sí, yo le doy muchas gracias. Todos los días. Todos los días, sí. Todo bien, señores. Estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy tenemos un infiltrado especial y le vamos a dar calientico. Sí, pórtense bien. Vamos a hablar de temas muy interesantes con el doctor Luis Ortega, que es psiquiatra y es el director ejecutivo, o el presidente. Director ejecutivo del centro PsyKids. Sí, el CEO de PsyKids. Sí. PsyKids, ¿verdad que sí? Vamos a decirlo en inglés. Vamos a decirlo en inglés porque usted sabe. Vamos a completarlo. CEO de PsyKids. ¿Qué es PsyKids? Es un centro de salud mental integral. Es de niños específicamente, pero tenemos también un área de adultos y lo que buscamos es complementar todas las áreas de la salud mental infanto-juvenil. Todo lo que tiene que ver los temas de autismo, los temas de ansiedad en niños, el tema de problemas familiares. Hay un equipo muy completo y muy bien formado allá, de alrededor de 12 psicólogos y 2 psiquiatras que vemos, pues que abordamos integralmente a el niño y al adulto algunas veces. Perfecto. PsyKids, que verdad, y es un doctor, es psiquiatra, de verdad, ahí no hay ningún tipo de problema. Olvídense, ¿verdad? Bueno, dicen que los psiquiatras sí tienen problemas. No. Eso es lo primero que tienen el problema. Digo de su código adámico. Digo de legitimidad. Okay. Su código adámico, ese tipo de cosas. Ahí no hay problema con eso. Bueno, yo vi varios pacientes de la señora. Herencias. Sí, y no, herencias no, que yo mismo me puse a la disposición de poder reevaluarlo y la verdad tenía mucha deficiencia en la evaluación cuando ese tiempo. Sí, yo digo herencias de eso, de ese... Sí. Ese suceso. Eso... De aquel suceso. De esa forma, ¿no? De esa forma en que ella los trató, ¿no? En otro momento lo vamos a tratar porque ahora nosotros queremos aprovechar lo calientico que está el tema y vamos a hablar sobre cómo se pueden tratar a las personas que han sido afectadas por estas terribles lluvias y también aprovechar que lo tenemos aquí y que hablemos sobre algo muy curioso que tienen los dominicanos y es esa mentalidad del desafío a la desgracia. En el medio de un huracán salía a beber y a vacilar. Mira, la verdad que el evento que pasó el pasado sábado, el desastre natural que tuvimos el pasado sábado, ha dejado muchas secuelas y ha producido mucho cambio a nivel emocional en la población dominicana. Okay. Cuando hay eventos como este, que nos ha pasado varias veces, incluso el año pasado, para las mismas fechas parecidas, ¿no? En noviembre, ocurrió otra vaguada donde perdimos vidas también y fue un cambio emocional fuerte para la población. Pero fíjense cómo un año después repetimos conductas totalmente inadecuadas e imprudentes, ¿no? Eso habla mucho de la educación y la formación y la misma falta de autoridad que presentan nuestros líderes, donde no educan a la población, a los niños, a los adultos, de las posibles consecuencias que puede pasar y tampoco hay régimen de consecuencias a las personas que rompen estas reglas, ¿no? Por su propio bien. Muchas veces tenemos que ayudar a los pacientes y a las personas a ayudarse ellos mismos. Y en este caso,
lamentablemente tuvimos alrededor de 30, ¿no? Sí. 30 pérdidas y todavía hay algunos que estamos contando porque hay desaparecidos. Exactamente. Y volvemos a repetirlo, el miedo que nos da a los psiquiatras con la cuestión de las emociones y de la personalidad es que dentro de 6 meses, 1 año, va a venir otro fenómeno natural porque nosotros somos muy propensos a esto y va a producirse algo similar. Pero ¿qué lleva al ser humano a desafiar a la tormenta? Sí, mira. O particularmente el dominicano. Es que no vemos el grado de imprudencia que puede venir. En este caso, los dominicanos somos muy propensos a eso, a minimizar las cosas. Fíjense, el mismo hecho de cómo culturalmente nos han desarrollado. Cuando tenemos un problema económico, no, eso se resuelve en un rato, ¿no? Cuando tenemos un problema de pleito, no, ese es un abrazo, un beso y vámonos a beber una cerveza. Ese mismo hecho de minimizar cosas que probablemente son muy importantes hacen que nos arriesguemos más de la cuenta, y por eso no solamente en los desastres naturales, también en las relaciones interpersonales vemos violencia, agresividad, uno que mata a otro, y es por ese mismo hecho de que no ponemos la dimensión correcta del momento. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es educar a los niños para que vean en un futuro la dimensión correcta de cada momento donde están viviendo. Cuando hay un ciclón, cuando hay una tormenta, cuando alguien cuando den voz de alerta de un peligro, pues lo midamos con su misma dimensión. Hay gente que se resiste a ser educada. Exacto. Sí, claro. Hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que se resiste a cambiar la forma de vida, la forma de cultura que ha vivido durante todo su tiempo. Pero si la forma de cambiar la cultura va a beneficiar a la población, pues tenemos que tomarla en cuenta. No es lo mismo, probablemente en Finlandia, en Alaska, hay deslizamiento de nieve. Uh-huh. Pero ahí muy pocas veces hay una muerte. Ah, claro. ¿Por qué? Porque cuando hay un aviso de que se va a derretir la nieve, ellos toman las medidas correspondientes, y los que no la toman tienen consecuencias graves, tipo económica o tipo incluso de cárcel, integridad ¿no? física también. Sí, pero una persona que quiera hacer... Que no respete, ¿no? Claro, Exacto. que diga, mira, va a haber una nevada, no se puede montar esquí, por decir algo. Y el que va a montar esquí, si sale vivo, va preso, porque puso en peligro su vida y puso en peligro también la parte económica y la parte social de una comunidad. Por lo tanto, aquí cuando hacen un teteo después de una lluvia, después de una vaguada, pues entonces lo celebramos. Y claro, ¿qué va a pasar el año que viene? Pues lo vamos a volver a hacer, porque no hay régimen de consecuencias y no estamos cambiando la cultura de nuestro joven. Hay algo que yo quisiera, bueno, yo lo relaciono con el marxismo, que admiro mucho a Marx. Y cuando él escribe El Capital y otras series de ensayos y de libros, él habla mucho de la conciencia de clase. Yo le pregunto, y trasladándolo al lenguaje de la verdad, de la psiquiatría, de la ciencia, de la neurociencia, el dominicano tiene conciencia, hay una conciencia colectiva de lo dominicano, hay una identidad dominicana. Hay una cultura dominicana y nosotros somos gregarios y hacemos lo que la mayoría hace. Fíjense cómo un dominicano aquí no respeta las vías de conducir y cuando pisa otra tierra, le cambia el chip. Teniendo la misma cultura, habiendo vivido aquí la misma 40, persona, 50, 60 años y haciendo los mismos hábitos erróneos aquí de pasarse el semáforo en rojo, de meterse delante de los vehículos, de pisar la línea continua. Todo eso lo hacía aquí normal. Y como luego de reciente llegar a otros países donde sí hay consecuencias, cambian culturalmente el chip. Yo sé que es difícil, hay cosas que son más difíciles de cambiar que otras, porque no solamente está lo cultural, también están las memorias emocionales que tenemos, de cómo nos crían, de no solamente el grupo pequeño, sino el grupo grande, sino también el entorno familiar te dice cómo tú vas a comportarte. Y definitivamente los dominicanos por sí son mucho más alegres, mucho más emocionalmente más volátiles. Por lo tanto, también puede modificar a cómo va a actuar. Pero fíjense cómo las clases sociales tienen que ver mucho con la cantidad de personas que van a transgredir, tal vez en el caso de la imprudencia. Pero
parte de los fallecidos no eran de clase social baja, eran de clase social media y alta. Sí, entonces, eso nos dice que nosotros, a pesar de que tal vez tenemos más educación y tenemos más conciencia, seguimos siendo imprudentes. Probablemente por el mismo hecho de que si todo el mundo está afuera, si hay personas que nos dicen que no va a pasar la gran cosa, pues entonces yo culturalmente no tomo las medidas, sino que hago lo mismo que están haciendo todos. Hay un tema que ha llamado mucho la atención, que mucha gente, no sé si en aras de ser opositora al gobierno y armar el lío en redes sociales, pero se criticó el anuncio del director del COE, del general Juan Manuel Méndez, en el sentido de que iba para una boda de su hijo, eso, etcétera, etcétera, y que dejaba a su gente trabajando y que le pedía permiso al país, así él decía. Entonces, yo le pregunto, ¿eso pudo influir de alguna manera en el colectivo y que la gente se relajara? Pudo influir. Uno no puede inferir que a las personas en general, a algunas personas sí le puede influir eso, pero hay que ser justo. Ese señor lleva 30 años haciendo una labor excelente en un centro en este país que es tan difícil llevar lo que son los desastres naturales. Pide un permiso, que es el protocolo, por ejemplo, y tiene un equipo de personas que van a estar por él. Entonces, personalmente, es una opinión mía, no creo que hizo nada fuera de lo común, que sí pudo influir en algunas personas, pues sí, probablemente haya influido en que algunas personas lo tomaran más liviano que lo que iba a venir, pero no podemos culparlo a él, porque probablemente, y es una conjetura, si él se hubiera quedado, probablemente se hubieran muerto la misma cantidad de personas. Claro. Probablemente, por el tipo de forma que murieron esas personas. Entonces, particularmente yo no lo juzgo y creo que era un momento importante para él y probablemente yo con los mismos protocolos de él hubiera hecho lo mismo en ese momento, ¿no? Yo tengo pacientes que algunas veces tengo que viajar y tienen ideas de suicidio, ideas de hacerse daño, y uno no puede quedarse todo el tiempo, sino que, porque yo tengo 7, 8 pacientes al día que me dicen que se quieren matar, entonces uno tiene que mirar las prioridades, mirar la capacidad y poder derivar, por ejemplo, a otro psiquiatra, a los que yo creo que puede pasar algo y los que no, de seguir en el camino. ¿Cuáles serían las prioridades para seguir trabajando, para seguir atacando el tema de la salud mental en la República Dominicana? Yo no suelo tener un panorama muy positivo cuando uno ve las estadísticas, cuando uno ve que cada vez personas más jóvenes, y usted que se especializa en niños, en jóvenes, debe verlo diariamente, pues tienen problemas cada vez a más temprana edad de salud mental. Y yo en lo personal, lamentablemente, sumado a las redes, las pandemias, no suelo tener una proyección optimista del futuro en ese sentido. Pero si tuviéramos que abordar los principales retos de República Dominicana en nivel de salud mental, ¿cuáles serían, digamos, los 5 objetivos principales? Para mí, bueno, primero decirte que tu visión es la correcta. Lamentablemente estamos yendo mucho peor, un deterioro a nivel de salud mental y una manifestación mucho más temprana de lo que es la salud mental en nuestro país, lamentablemente. Y las autoridades probablemente no están haciendo todo lo correcto o todo lo prevenible para disminuir esta condición. Definitivamente tenemos que atacar en la niñez. En la niñez es donde tenemos que atacar las manifestaciones de salud mental. A diferencia de lo que cree la mayoría de gente, los problemas mentales se desarrollan en la niñez tardía y en la adolescencia. Más del 60-70% de los problemas de salud mental se desarrollan después de los 8 años, 9 años. Esa es la niñez tardía. Exacto. Y antes de los 25 años. En ese periodo es que se comienza a producirse esa enfermedad mental. Oh, wow. Claro, hay una serie de cosas externas, de manifestaciones externas, como puede ser la familia, la sociedad, la educación, que va a contribuir o va a disminuir a la aparición de estos fenómenos de salud mental.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Trabajarlo a esa edad, comenzar a prevenir, comenzar a darle habilidades emocionales, comenzar a trabajar con los padres sobre cómo están interactuando con sus hijos, la parte social y económica del país, comenzar a darle facilidades. Un paciente, una persona que está deprimida puede ser por múltiples factores, pero también puede estar influida porque no tiene trabajo. Un adolescente o un adulto joven, ¿no?, de 25, 30 años que no encuentra trabajo, que no se puede desarrollar en su área, puede producirse una depresión a costa de eso, aunque no todas vienen por este tipo de alteración. Pero claro, si el gobierno puede influir en esas personas, va a disminuir esa incidencia. Tiene sentido, ¿no? Claro, ¿Cómo lo quiero llevar? Definitivamente, si podemos armar protocolos, armar políticas generales en prevención y intervención temprana en lo que es la salud mental, vamos a bajar la estadística porque ya tenemos ejemplos en otros países. En los países del norte de Europa comienzan a trabajar la salud mental desde 8 o 7 años. Para poder prevenir. Y a nivel de estadísticas han tenido resultados claros. Totalmente. No en global en todas las patologías, porque hay algunas patologías que sí se desarrollan mucho más mayor o no se pueden comprobar que lo tienen sí o no tan temprano, pero definitivamente las que son generales, las que son trastornos conductuales, cómo se comportan los niños, cómo se deprimen los niños y los adolescentes, lo han bajado un montón. ¿Por qué? Porque tienen una política clara de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Bueno, volviendo al tema de ese desastre, ¿no?, atmosférico que vivimos en el fin de semana pasado, uno ha visto que el gobierno ha dado su acompañamiento, ha revisado las áreas y todo eso. Pero lo más importante, que es la salud mental de esa gente, ¿cómo usted cree que se debe acompañar o hacer, qué sé yo, acercamientos por lo menos primarios en ese sentido? Mire, lo primero es que todos los del país, estoy hablando de los 11 millones o 11 millones y medio, 12 millones de dominicanos que tuvimos este fenómeno, tuvimos algún cambio a nivel de salud mental, o por las emociones que experimentamos. Algunos tuvimos culpa, otros tuvimos miedo, otro ansiedad, otro incluso manifestaciones de emociones buenas, como pueden ser ayuda o colaboración, ¿no? Pero todos cambió algo de emociones. Y definitivamente lo primero que tenemos que hacer es, para la próxima desastre natural, es comenzar a prevenir desde ahora, dando información, dando políticas, dando educación a la población de lo perjudicial que es alterar, ser imprudente en un momento de un desastre natural. Eso es lo primero como para prevenir, ¿no? Ahora, cuando ya pasó y hubo consecuencias, definitivamente tenemos que tener un equipo de intervención en crisis en psicología y psiquiatría que vaya a los lugares y impactar o disminuir el impacto emocional de esos población, de esos lugares. Lo primero que tenían que hacer los organismos públicos era mandar un equipo médico para prevenir las enfermedades médicas, leptospirosis, cólera, todas esas cosas. Malaria, en ese entorno que esa agua estuvo. Y mandar un equipo de psicólogos y psiquiatras para disminuir los impactos emocionales que tienen, porque el vecino que vio cómo la jipeta del vecino se fue, también tiene miedo y ansiedad de que su carro o de que vuelva a pasar. El tío que vive en Estados Unidos y lamentablemente vio cómo ni siquiera tuvo que morir, solamente que quedara con lesiones o que lo haya barrido el agua. Emocionalmente está cambiado y hay que trabajarlo, porque si tú eres vulnerable genéticamente a producirte un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, una depresión, pues lo vas a desarrollar. Y eso lo vimos en la pandemia. Muchas personas que nunca tenían alguna enfermedad de salud mental, con ese estrés postraumático que produjo la pandemia y que produjo, por ejemplo, este desastre natural, pues comenzaron a tener todas estas manifestaciones de salud mental y a tener consecuencias graves, que ya la estamos viendo con este desastre y lo vimos con la pandemia y los otros desastres naturales. Una cosa, doctor. Hablaba ahorita de jóvenes que van con el tema del suicidio, personas diversas que tienen problemas, en este caso de que, mira, no consigo trabajo, y en este país es muy difícil
tener donde estudiaste una carrera, donde tuviste buenas notas, donde tuviste buena calificación y donde tienes, digamos, toda la probidad para desempeñar un buen cargo, ¿no? De acuerdo a tu carrera, y no consigues trabajo y el mercado laboral paga muy poco. Eso es así, sobre todo las empresas privadas. En el ámbito público se paga mejor. Eso es así. Y cuando se trata a una persona usted trata a una persona, el costo de reinserción social en este país es más alto que, qué sé yo, que otros países de la región. Cuando tiene una condición de salud mental, exacto, no, definitivamente es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia, no tenemos cultura. Vemos a la enfermedad mental como un problema y muchas veces ni siquiera es un problema. Yo tengo pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que es una condición que son súper eficientes trabajando, incluso trabajan mucho mejor que cualquier otro, porque parte de su padecimiento es el perfeccionismo y la dedicación, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento donde se perturban emocionalmente o el entorno y ya se convierte en una patología. Pero si en nuestras empresas privadas comenzáramos a ver las fortalezas de estas personas, muchos tienen más fortalezas que debilidades. La mayoría de los creativos tienen alteración de salud mental. Claro. Y lo veamos desde el principio del siglo, ¿no? Da Vinci y todas esas personas tenían condiciones de salud mental, algunas diagnosticadas, otras que presumimos que la tienen, pero vemos una línea muy cerca entre la creatividad y los problemas de salud mental. Por lo tanto, lo que estábamos hablando ahorita, un creativo probablemente tiene más tendencia y vienen juntos, ¿no? Vienen acompañados. Entonces, viene de la mano. Si solamente vemos la parte de salud mental como una debilidad, pues entonces no vamos a querer tener a nadie con salud mental. Y eso es una cosa que tenemos que comenzar a cambiarlo dentro de la política pública. Ahora hay muchos, no quieren, no quiero decir la palabra, ¿no? Pero dogmatizar, ¿no? Quieren adoctrinar en muchas áreas, como es en la preferencia sexual, en varias áreas, ¿no? En esta parte que deberían tratar de ayudar y cambiar la mentalidad del general, pues no lo hacen. Y no entiendo por qué. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Acaba de abrir. Sí, me acaba de tocar una tecla ahí. Abro hilo. Porque le quería preguntar. Sí, ya casi en la parte final, porque sé que el doctor tiene sus ocupaciones. Pero pero... Sí, es que el doctor tiene sus ocupaciones, ¿no? El doctor, pues espérense, porque yo tengo... No, pero yo quería preguntarle respecto a estos cambios que estamos presentando a nivel de la educación, de esa agenda que es obvia, ¿no? De LGBTQI+, todas las letras, como diría el comediante Dave Chappelle. ¿Usted ha tenido problemas con eso? ¿Se han presentado niños, niñas, claro, con esas confusiones? Los centros educativos en República Dominicana, ¿hay ciertos centros que están aplicando esa agenda? Mira, definitivamente en la población que yo veo, que son los adolescentes más que todo, pues yo me especializo en algunas patologías del adolescente, definitivamente la identidad sexual está muy alterada. Está más alterada que la norma en el pasado, vamos a decir. Todos los adolescentes en algún momento tienen ese pensamiento de me gustan los varones, me gustan las hembras, no sé bien qué me gusta o no, en este momento no quiero tener ningún tipo de relación con el sexo, con el tema del sexo. Pero ¿qué pasa? En este momento vemos cómo se ha incrementado mucho. Yo no puedo decir que es por los colegios, la verdad. No puedo decir que los colegios están adoctrinando. Fue un caso, puede ser aislado o puede ser en general. Pero definitivamente, yo creo que el mundo, no creo que sea nada más República Dominicana, tendemos a irnos a los extremos para después venir a los medios, ¿no? Entonces, de pasar de ser en los años 50, ser homofóbicos, hiperconservadores, después de los años 90, al otro extremo. Nos vamos al otro extremo. O por decirlo que no, ni siquiera tiene que ver con el sexo, de ser muy conservador y ser muy purista. En los 2000 comenzaron la apertura del superliberal y todo está muy bien. Entonces nos vamos a los extremos y los dos extremos hacen daño.
Hacen daño y se encuentran claro en ciertos sí. momentos. El ser muy conservador trae complicaciones a largo plazo. El ser muy liberal, y lo estamos viendo, también trae consecuencias a largo plazo. Y definitivamente, ahora mismo, el tema de la orientación sexual en los adolescentes es un problema, porque primero hay un grupo de pacientes míos que, por ejemplo, se definen asexual. Ay, Dios mío. Por decirle, o pansexual, y un montón de términos que ellos lo están utilizando. Género fluido. Género fluido. Entonces, no es que está mal el tener una identidad sexual diferente. Una exploración. Y una exploración, que es lo que regularmente hacen los adolescentes cuando comienzan a tener el cambio hormonal. El problema es cuando se generaliza y se quiere dogmatizar de que yo no puedo decir él o ella, tengo que decir ellas. Eso no tiene mucho sentido, porque ¿qué gana una persona en decir ellas cuando podemos decir niños, niñas y adolescentes? Por ejemplo. Claro. Ok, entonces, pero es una cuestión personal, no es una orden que yo tengo, ¿no? Pero la verdad es que me ha ido mucho mejor con los adolescentes, que podemos ayudarlos a identificar realmente cuál es su orientación sexual, eso es lo primero, y a poder progresar en esa orientación sexual, dándoles habilidades emocionales, porque estamos confundidos de que el problema es el sexo, quién nos gusta. El problema no es quién nos gusta, el problema es qué emociones yo estoy poniendo en ese momento que me están haciendo creer que, o no creer, que me gusta una u otra persona. Okay. Entonces, cuando le damos estas habilidades, ellos mismos definen quiénes son los que les gustan y cómo le gustaría experimentar. Usted, cuando mencionó el caso de algunos países nórdicos, de verdad, doctor, que me dio una especie de aliento en medio de todo lo que vemos, porque yo pienso, y hay estadísticas que lo dicen, cómo han aumentado la depresión y la ansiedad. Por ejemplo, en el primer año de la pandemia, solamente en más de un 25%. Sí, un 30, un 40%. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental. Pero cuando vemos algunas sociedades, incluida la nuestra, cuando pensamos que ya esto es una pandemia, sí, la claro. salud mental es los problemas de salud mental ya se han catalogado como una pandemia. El cerebro es el órgano más importante. Cuando uno piensa en el bombardeo que hay en las redes, que la tecnología tiene usos muy positivos, pero como usted decía también, ese adoctrinamiento, esas imposiciones que estamos recibiendo, y que coincido totalmente con usted, cómo se vive en las redes muchas cosas de manera desvirtuada, el tipo de sociedades, el tipo de antivalores que estamos promoviendo, incluso los estilos de vida. Yo siento que vamos en espiral. Yo siento que vamos muchas veces en espiral. ¿Cómo usted siente que en República Dominicana se le va dando la atención debida al tema de salud mental? Hablo tanto de nuestros poderes públicos como de las entidades de sector privado, colegas suyos, especialistas también en esta rama, que hagan hincapié en la importancia de dar una atención oportuna a estos temas de salud mental, pero sobre todo desde el Estado. ¿Vamos teniendo una atención diferente? Mira, podemos decir que hay una especie de dicotomía en el Estado, ¿no? Hay áreas donde sí han abierto camas, por ejemplo, hay algún tipo de intervención en salud mental, pero si pasamos balance, hay más abandono de la salud mental en general que beneficios o programas que hayan creado. La verdad es que la salud mental siempre ha sido la cenicienta de la salud. Probablemente el menor presupuesto de todo lo que tiene que ver con salud se lo dan a la salud mental, siendo una de las más incidentes en toda la población. Casi el 30-35% de la población va a padecer algún tipo de salud mental. Y cada vez eso y va a aumentar. Y la verdad es que los gobiernos no le ponen la importancia suficiente, porque no ven el beneficio a nivel electoral o a nivel de económico, a nivel físico, de intervenir en esta área. Yo creo que
El pasado gobierno tenía un plan de salud mental, este también tiene su plan de salud mental, y parte del problema es que cada vez que tenemos un gobierno nuevo tiene un plan de salud mental que va a comenzar a implementar enfoques, prioridades, presupuestos. Exacto, y va a comenzar a implementarlo durante 4 años, y la salud mental lamentablemente no la cambiamos en 4 años. No podemos. Exacto. La salud mental tendría que ser como hace la Organización Mundial de la Salud, que piensa en 20, 15 años para comenzar a cambiar los paradigmas a 2030, de los resultados, para comenzar a cambiar. Entonces es imposible que cada vez que yo tengo un gobierno nuevo comience con un plan nuevo y el otro gobierno comience con un plan nuevo. Así no podemos llegar a una disminución significativa de los casos de salud mental. Yo creo que deberían haber, como hicieron un pacto para la educación, deberían hacer un pacto para la salud, incluyendo la salud mental, para poder como sintonizarnos bien en qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer toda la población, porque tienen que intervenir toda la población, no puede ser el gobierno nada más. Tiene que intervenir la parte de salud privada, porque, por ejemplo, nosotros costamos y no estamos totalmente cubiertos en las redes de aseguradoras. Entonces, cuando van donde mí o van donde otros de mis colegas, pues tienen un costo muy alto el seguimiento y el tratamiento en salud mental. Y, por ejemplo, eso si no lo hacemos conjunto con la parte privada, y no lo hacemos con la parte de la familia, la parte social, los líderes comunitarios son importantísimos en la salud mental de la comunidad, porque intervienen todo el tiempo en el momento. Entonces, todo eso tiene que ir en conjunto y organizado. Y el problema culturalmente que tenemos es que no somos organizados, ni vemos los protocolos. Entonces, al final, hacemos parches y mejoramos puntualmente cosas donde tenemos que pensar en el big, ¿no? En lo grande, y no solamente en lo pequeño de una comunidad, sino mirar cómo yo puedo impactar a todos los niños de este país, cómo yo puedo impactar a todas las mujeres en la salud mental de este país, no solamente a la de la maternidad, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos hacer como para poder disminuir esta pandemia, que lo dijimos todos los psiquiatras desde el día 1 que nos entrevistaban. Le decíamos, la pandemia es el COVID, pero después del COVID va a haber una pandemia de salud mental, porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Y lo estamos viendo en la actualidad, cómo se ha incrementado el doble o el triple las consultas de salud mental. Claro, y el COVID definitivamente fue el gran disparador, y dentro de la pandemia la tasa de suicidios en República Dominicana se disparó. Yo tuve casos cercanos de 2 suicidios. 2. Imagínense. Y finalmente, la deuda moral que tiene este gobierno con ese tema de la salud mental. ¿Saben por qué? Porque se le suicidó al PRD un presidente. También, claro. Al PRD se le suicidó un presidente que tenía obvios síntomas, obvios problemas de depresión. ¿Cuál era el diagnóstico? No lo sabemos, pero eso era obvio. Eso era obvio. Y este gobierno tiene esa deuda moral. Y en esta conversación hoy con el doctor Luis Ortega, hemos escuchado más que cuál es la razón de los problemas, cómo solucionarlos y cómo poder combatirlos a futuro. Muchas gracias, doctor. A ustedes. ¿Cómo lo pueden seguir ustedes en sus redes sociales? Pues síganme por Psikids RD por Instagram. Y ahí están todos los números de teléfono, y me pueden seguir por mi teléfono también, 809-868-3108 directamente. Me preguntan y yo le... Cuidado, ese teléfono como el del general, Juan Manuel Méndez. ¿Cuál? Tú el que lo tiene, llama ahí, el del COVID. A mí me llaman todo el mundo, pero yo respondo. No respondo igual que general. Una vez, pero siempre respondo, aunque sea 5 horas después, pero respondo. Así mismo. Porque cuando yo quisiera que me respondieran, entonces hablo. Entonces siempre dicen, no hagas lo que no quiere que te haga. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, a ustedes. Queda una cita tanta pendiente. Información valiosa, yo creo que sí. Y queda una cita pendiente para hablar más de la salud mental, que ya queda clara que no solo es mal, sino que la salud mental también trae mucho bien. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.